Bien, hoy vamos a hablar entonces de los aminoácidos. Cuando hablamos de los aminoácidos, ¿sí? La palabra ya nos está indicando que está compuesta por un grupo amino y un grupo ácido, ¿sí? Eso es muy importante, ya que si ustedes recuerdan, dijimos que los aminoácidos, bueno, en el momento dijimos fue que las proteínas participaban en la regulación como tal del pH, ¿sí? Y los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Muy bien, vamos entonces pues ya a profundizar un poco. Tenemos que cuando hablamos de los aminoácidos pueden o tienen el grupo carboxilo definitivamente, algunos tienen el grupo sulfidrilo, todos tienen el grupo amino también, algunos tienen o forman enlaces disulfuro, pero esto ya es cuando hay dos aminoácidos presentes como tal. Y tenemos entonces que se forma un enlace tipo amida, pero también ahí ya estamos hablando del enlace que se forma cuando hay dos aminoácidos cercanos, que eso serían las proteínas. Entonces, cuando uno habla de las proteínas son polímeros de aminoácidos, es decir, la unión de muchos aminoácidos. Bien, vamos a resaltar algunas de las funciones de los aminoácidos. Tenemos entonces que son fuente de energía. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los animales, nosotros en los músculos almacenamos pequeñas cantidades de aminoácidos, no grandes cantidades, pero esa cantidad de aminoácidos que almacenamos, que ya, repito, es poca, nos sirve para los momentos en que definitivamente entramos en un ayuno muy prolongado. ¿Sí? Y por eso cuando una persona ya está muy delgada, después de varios días de comer, empieza a perder masa muscular. Si lo hablamos entonces en las semillas, hay semillas que almacenan principalmente proteínas. Entonces esas proteínas se rompen los enlaces de las proteínas, que ya vamos pues a profundizar un poco de ese enlace, pero lo mencionamos ahorita diciendo que era un enlace tipo amida. Ese enlace se rompe y se liberan los aminoácidos. Y esos aminoácidos los utiliza, ¿sí? Los utiliza como tal la semilla para la germinación. Recordemos que, o vamos a decirlo acá, que hay semillas que se caracterizan porque son ricas en proteínas. Y en ese caso hablamos de las leguminosas. Tenemos entonces que es el componente principal de las proteínas, muy bien, y que puede ser precursor de otras moléculas. Bien, tenemos acá el grupo carboxilo, siempre un aminoácido va a estar constituido de esta forma. Un grupo carboxilo que se propone que al pH fisiológico se pierde el protón, por eso siempre lo colocamos con carga negativa. Tenemos el grupo amino que al pH fisiológico siempre está protonado. El carbono como tal que denominamos carbono alfa siempre va a tener un hidrógeno y va a tener una cadena R, que ustedes recordarán que R significa que puede, pues una cadena carbonada, ¿cierto? Bien, acá concentramos un poco la información, entonces los aminoácidos como fuente de energía, ya les mencioné pues que se almacenan en el músculo esquelético y en las semillas, ¿cierto? Como tal. Entonces tendríamos que pensar, bueno, ¿y cómo al ser aminoácidos se van a convertir en energía? ¿Sí? Entonces, o otra pregunta sería, ¿todos los aminoácidos pueden convertirse en energía? ¿Sí? Diciendo que energía es que ellos pueden transformarse y ser fuente de energía. Bueno, entonces tenemos que los aminoácidos que relacionamos como fuentes de energía son aminoácidos glucogénicos. La célula los usa para sintetizar glucosa en un proceso denominado gluconeogénesis. ¿Sí? Ese proceso de gluconeogénesis hay que decir que es gluco, viene de glucosa, neo de nueva glucosa y génesis de síntesis o nesis de síntesis. ¿Sí? Entonces se sintetiza glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Tenemos los aminoácidos cetogénicos. Tenemos entonces que este no aplica en las plantas, pero sí en los animales, diciendo que esos aminoácidos la célula los utiliza para sintetizar cuerpos cetónicos en un proceso denominado cetogénesis. ¿Sí? Ahora, pensaremos, ¿y por qué no las plantas? Porque en realidad el producto, recordemos que uno de los productos de la fotosíntesis es la glucosa. Entonces, mientras una planta pueda sintetizar glucosa,
pues obviamente esa va a ser su principal fuente de energía, sabiendo que esa glucosa pues se va a poder almacenar en forma de almidón o sabiendo que esa glucosa se va a convertir en grasa. Los animales, digamos, tenemos tejidos que tienen como principal fuente de energía glucosa, pero no pueden utilizar ácidos grasos, como el caso de la neurona. Entonces, definitivamente toca buscar otra fuente de energía y en ese caso son los cuerpos cetónicos. Bueno, pero eso lo veremos pues en metabolismo. Entonces allí tenemos que cuando nos hablan de aminoácidos de fuente de energía, nos hablan de aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. ¿Sí? Bien, aquí hay que mencionar que hay aminoácidos que nosotros los animales no producimos y esos se denominan esenciales. Entonces la pregunta sería, si los animales no los producimos, ¿de dónde los obtenemos? ¿Cuál será la respuesta? De las plantas. ¿Sí? Ahora, las plantas sí tienen la capacidad de sintetizar todos sus aminoácidos. Eso es importante mencionarlo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué las personas que son veganas de todas formas necesitan consumir carne? ¿Por qué le dicen a una persona que cuando se alimenta de solo vegetales no es suficiente? ¿Sí? Y eso tiene sentido cuando hablamos de que pues, que las plantas sí tienen una buena cantidad de proteínas, pero de aminoácidos, perdón, o proteínas, pues que son la fuente de aminoácidos, pero no todos esos aminoácidos están en la concentración que se necesita. Entonces, digamos que nosotros los animales debemos tener una dieta complementaria entre plantas y animales. Las funciones de los aminoácidos, dijimos que las proteínas son polímeros de aminoácidos. Con estas imágenes quiero resaltar algunas proteínas importantes. Tenemos entonces el colágeno, allí en el rinoceronte. Tenemos que el colágeno es componente de los tejidos conectivos que conforman varias partes del cuerpo, como los tendones, los ligamentos, la piel, los músculos. ¿Sí? Tenemos una luciérnaga. Se propone que la luz que generan las luciérnagas está relacionada con una proteína que se denomina luciferina. Y en la parte inferior tenemos unos glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos transportan la proteína hemoglobina y esa hemoglobina transporta o se une al oxígeno y es la que los libera en los músculos, ¿cierto? Para los organismos pues aerobios en nuestro caso. Tenemos entonces que una función importante de las proteínas es hacer parte de la membrana como tal, de la membrana celular, llámese vegetal o animal. Tenemos que pueden ser proteínas integrales, siendo estas las que están embebidas en la membrana, o proteínas periféricas las que se encuentran expuestas. También es importante mencionar que las proteínas son las que transportan los lípidos. Entonces acá hablamos de lipoproteínas. Tenemos que los aminoácidos pueden ser precursores de otras moléculas. Aquí pues traté de resaltar algunos, pero también son precursores, por ejemplo, de neurotransmisores. Tenemos allí el ácido glutámico, que es precursor de la clorofila, muy importante como tal en los vegetales. Tenemos el triptófano, que es precursor de las auxinas. Las auxinas son unas fitohormonas. ¿Sí? Recordemos que las fitohormonas se relacionan con el desarrollo y crecimiento. Tenemos la fenilalanina, que es precursor de la melanina, que es el que le da coloración a la piel. Se propone que los vegetales no son tan ricos en fenilalanina y por eso es que las personas que son veganas, por decirlo de alguna forma, pueden tener una deficiencia en fenilalanina, entonces se ven pálidas y no es que se vayan a desmayar, es que digamos que tienen una deficiencia en melanina. Y la tirosina, que es precursora de la adrenalina y noradrenalina, que son hormonas muy importantes en los animales. Vemos allí que estos aminoácidos se utilizan unas siglas para definirlos. ¿Sí? Bien, tenemos aquí que los aminoácidos, como ya lo hemos mencionado, están compuestos por un grupo amino y un grupo carboxilo, un carbono que se denomina carbono alfa, un hidrógeno y una cadena R. Allí tenemos un aminoácido que es la lisina. Observamos que este es el carbono alfa. ¿Por qué se identifica que es el carbono alfa? Porque está rodeado por un hidrógeno, por un carboxilo y un grupo amino y una cadena R. ¿Sí? Muy bien, cuando nosotros hablamos de los aminoácidos se pueden clasificar según R. Eso quiere decir que esta cadena R, ¿sí?, tiene implicaciones en la
clasificación. Y hay una gran variedad pues, de aminoácidos. Hablamos de 20 alfa aminoácidos, ya que el material genético o los genes codifican para 20 alfa aminoácidos. Ahora, ¿existen más aminoácidos? Por supuesto que sí, pero no hacen parte de las proteínas. Bien, tenemos entonces que pueden ser no polares, ¿cierto? Allí tenemos resaltado R, entonces allí está la alanina, la valina, la leucina, la glicina, que es el aminoácido más sencillo. Tenemos aromáticos, ¿sí? Miren que aquí está la fenilalanina que la mencionamos ahorita. Tenemos unos que se denominan con grupos R cargados positivamente, en general se les denomina básicos. Tenemos otros que tienen grupos carboxilo en su cadena R, en general se les denomina aminoácidos ácidos, y tenemos unos que son polares, que se caracteriza porque tienen grupos OH, el grupo sulfidrilo, como tal grupos amida, ¿sí? Entonces de eso depende como tal la clasificación según R. Acá tenemos algunas convenciones, las convenciones como tal de los aminoácidos, acá tenemos las abreviaturas y aquí tenemos los respectivos pKa, pKa2 y pKr. Recordemos que el pKa hace referencia al pH, en este caso al pH en el que pierde el protón. Entonces lo que le están diciendo a usted aquí es que la glicina, ¿sí? Mírenla acá, la glicina tiene, bueno, es importante mencionar que cuando usted va a aplicar estos valores, está partiendo del aminoácido en estado ácido, es decir, que todo está protonado. Entonces, si nosotros vemos la glicina así como acá como está, pues no está protonado el grupo carboxilo. En realidad, para hacer este tipo de experimentos, uno tendría que llevar el aminoácido, agregarle ácido. ¿Para qué? Para que todos, el grupo carboxilo y el grupo amino, estén protonados. Ahora, ¿qué es estos pKa1 y pKa2? Es el pH en el cual pierden esos protones. Entonces lo que le están diciendo es que la glicina a un pH de 2,34 pierde como tal el protón del grupo carboxilo y que a un pH de 9,6 pierde como tal el protón del grupo amino. Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para determinar lo que se denomina el punto isoeléctrico como tal del aminoácido. Entonces nosotros tenemos acá la glicina, entonces vemos que todos están protonados. Cuando llega el pKa1, que corresponde a 2,34, pierde el protón, ¿quién? El grupo carboxilo. Y al pKa2, que es 9,60, pierde el hidrógeno, el grupo amino, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que si yo promedio estos dos valores, es decir, sumo 2,34 más 9,6 y lo divido sobre 2, me da que el punto isoeléctrico es 5,97. ¿Y qué es eso? Eso quiere decir que a este pH la solubilidad en un medio acuoso es casi nula. ¿Y eso para qué es importante? Pues permite como tal, digamos, separar aminoácidos. ¿Sí? Tenemos aquí el ejemplo con el glutamato y la histidina. Vemos que ellos como tal sí son aminoácidos que tienen en su cadena R, por ejemplo, un grupo carboxilo, si hablamos del glutamato. ¿Sí? Y tenemos en la histidina, que es un aminoácido básico porque tiene un grupo amino en R. ¿Sí? Tenemos entonces que estos tienen 3 pKa como tal. Ahora, cuando uno quiere determinar ese punto isoeléctrico, vámonos a la glicina, que es el más fácil, porque es el aminoácido pues, más sencillo, vemos que este aminoácido que está rodeado por estos dos pKa tiene carga neta 0. Entonces, para yo determinar el punto isoeléctrico, busco los pHs que rodean el aminoácido con carga neta 0. Entonces tenemos aquí el glutamato. El glutamato vemos que tiene un pKa1, 2, tiene un pKa-R y un pKa-2. Miren que es importante definir que el orden no significa que sea siempre el valor primero pKa-1, pKa-2, no. ¿Sí? Bueno, voy a dejarles un videito, espero, con cómo se desarrollan o se determinan estos puntos isoeléctricos en aminoácidos ya un poco pues, más complejos, que serían estos realmente, porque son ácidos o son básicos. Bien, tenemos entonces que ese glutamato como tal, vámonos a la tabla, me dice que el glutamato, que es el GLU,
pierde el grupo carboxilo a 2,19, el grupo amino a 9,67 y el grupo R a 4,25. ¿Sí? Eso quiere decir que a 2,19 pierde el grupo carboxilo, siempre el que está pegado al carbono alfa. ¿Sí? Que a 4,25 lo pierde el otro grupo carboxilo y que a 9,67 lo pierde el grupo amino. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es irme, pues si uno va agregando, recuerden que esto es una curva de titulación, si yo voy agregando NaOH, pues el pH va aumentando. Yo no puedo llegar a 9,67 sin pasar por 4,25. Bien, entonces lo que yo hago es que escribo el aminoácido con todo protonado y empiezo a colocar los pKa en el orden lógico. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos acá? Que acá está cargado positivamente. En el primer pKa, es decir, a 2,19 perdió el protón del grupo carboxilo y ahora quedó con carga neta 0. ¿Sí? Y si sigo quitando el protón, entonces ya va a quedar con una carga de -1. Busco cuál es el aminoácido que tiene carga neta 0, que sería este, y veo que estaría rodeado por el 2,19 y el 4,25. En ese caso sumo esos dos valores y los divido sobre 2 y me da el respectivo punto isoeléctrico. Y aquí tenemos la histidina, ¿sí? Que hacemos exactamente lo mismo. Entonces vemos que inicialmente tiene una carga de +2, cuando pierde el primer protón, entonces queda con una carga de +1, cuando llego al siguiente pH, va a perder entonces un protón, un grupo amino, y en ese caso voy a llegar a la carga neta 0. ¿Sí? Recordemos que lo que yo tengo que hacer es ir, ¿cierto? Adicionando, pues, digámoslo de alguna forma, NaOH, porque el NaOH va ¿qué? Va uniéndose a esos protones y se libera agua. Muchas gracias.